Ya estamos conectados en el Radio Urbano de este día lunes, en el bloque de defensa. Como es habitual, conversamos con los abogados en este horario. Ahora con Matías Ramírez. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Estamos a través de Radio Paulina y también a través de las plataformas digitales de la radio y también de Hombre de Radio. Así que, ¿cómo te va? Hola. Hola Cristian, muy buena tarde a todos quienes nos siguen ya por tanta plataforma. En tiempos de pandemia, al parecer las plataformas ya son varias. O sea, hay que llegar por todos los medios con la gente para entregar la información ahora. Y se van a quedar, ¿ah? Las plataformas se van a quedar en muchos programas, ¿no? Muchos Sí, formatos hoy claro. día están adecuándose a esto. Sí, no, es una realidad que llegó para quedarse. Ya Mm. hoy por hoy, ya, y además yo creo que también le da seriedad, por ejemplo, las transmisiones en vivo y todo, porque muchas veces aparecen como páginas anónimas publicando cualquier cosa, pero al final cuando la gente ve un video, ve un rostro, también le da credibilidad y le da más seriedad también a la información. Así que yo creo que es una muy buena práctica que nos va a quedar después de esta pandemia. Sí, totalmente. Bueno, el bloque de defensa para abordar temas de casos de la región. Hemos estado abordando el caso Luminaria la semana pasada hablábamos de la estrategia de las defensas de algunos de los concejales que están hoy día cumpliendo prisión preventiva por este caso de corrupción, soborno que investiga la Fiscalía, ahora la Fiscalía Nacional a través de una fiscal a cargo, que es la fiscal de Ñuble, pero durante esta última semana han ocurrido varias cosas a propósito de que tú nos comentabas la semana pasada de que iban a haber unas solicitudes de audiencia para ver, rebajar o intentar rebajar cautelares y otras cosas también hemos ido sabiendo. A ver qué novedades tenemos en este caso luminarias que afecta a nuestra zona, a distintas comunas del país, pero que involucra hasta ahora 4 concejales de manera directa y también un ex seremi y entre los concejales un ex intendente. Claro, sí, ha sido una semana bastante movida, podríamos decir, en el caso Luminaria. Particularmente si uno lo ve desde el ámbito nacional, como bien señalabas tú, efectivamente ya hay una fiscal regional a cargo, Nayadet Mancilla, que es la fiscal de Ñuble, quien está a cargo de la indagatoria a nivel nacional. Y es importante que la gente entienda que esto es a nivel. El hijo del ex senador llega precisamente, a él lo ponen a cuidarlo, a llevarlo a los actos oficiales, lo lleva a todas las actividades de la Seremía del Deporte, que inclusive en algún momento hubo un pronunciamiento por parte de la Contraloría determinando que era ilegal todas estas invitaciones que le hacían al hijo del senador Fulvio Rossi a actos oficiales y lo invitaban como autoridad cuando en realidad era hijo de un senador. Volvíamos quizás a los tiempos medievales. Pero bueno, lógicamente es parte del grupo de confianza del senador acá en Tarapacá, incluido en este caso el ex intendente y
actual concejal y hoy en prisión preventiva Michel Cartes Tamayo, que era el intendente de Fulvio Rossi acá, y además todos, también relevante, militantes del Partido Socialista. ¿Por qué es relevante? Porque hay que recordar que Cristian Ureta Bravo, este gestor a nivel nacional, el que movía los hilos entre la prensa y Telecom y los políticos, también es militante del Partido Socialista. Y gran parte de estas gestiones se inician cuando había militantes del Partido Socialista en el Ministerio de Energía, o sea, en el gobierno saliente de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, sin duda, es una situación relevante ver también cuáles son las redes políticas que, en definitiva, permitían que esta empresa se fuera instalando en distintos municipios a nivel nacional. Acá en Iquique funciona de esa forma. Cristian Ureta contactó a Johan Vieira y Johan Vieira se encargó de contactar a los concejales más cercanos a él, en este caso Michel Cartes, Guillermo Ceja, y así sucesivamente a Felipe Arenas y a Arsenio Lozano. Ambos personajes fueron personajes bisagra, ¿no? Uno en Iquique, el otro en Santiago. Claro, claro. Y de hecho, el relato del fiscal cuando hace la formalización y el fiscal Guerrero de Iquique hace el relato de los hechos y las evidencias de la investigación, el fiscal relata varias juntas de ambos personajes en distintos lugares, cabarets, bares, restaurantes, aeropuertos. Hay un montón de juntas entre ambos personajes que tú nombras. No, además claro, tenían prácticas muy habituales, quizá uno podría ver en series de Netflix, que se juntaban de manera casual en un aeropuerto, que después, por ejemplo, cuando se trae el primer soborno, Cristian Ureta pasa a buscar a Johan Vieira al aeropuerto, lo sube a un vehículo. Y eso es sumamente relevante porque cuando se cambia la matriz energética, cuando se habla de como política pública, cambiar la matriz energética chilena, también se entiende que tienen que cambiar las tecnologías. Es decir, los halógenos antiguos ya no corren y hay que instalar luces inteligentes, luces LED, y eso era la política a nivel nacional y que todos tenían que cumplir. Entonces, quienes estaban a cargo del Departamento de Sustentabilidad eran precisamente los que generaban las directrices a cada uno de los municipios, a cada uno de los ministerios, subsecretaría, a todos los departamentos públicos, para decirles, miren, elijan esta tecnología o elijan estos parámetros. Entonces, claro, cuando los municipios, como este era un tema nuevo, también hay que entender esto. Se asesora por los técnicos que el ministerio está ofreciendo. Claro. Esta es la línea. Exactamente, entonces los municipios, y en algún momento, si uno lo ve como partícipe del proceso, dice, me parece muy bien, porque al final son terceros independientes del Ministerio de Energía, quienes le van a dar apoyo al municipio para ir generando, en definitiva, mejores bases técnicas.
y al final nos damos cuenta que la corrupción partía en estos dos funcionarios, donde ellos reconocen una relación estrecha con Cristian Ureta Bravo y que inclusive han nombrado abogados defensores en esta indagatoria, Alejandro Peña, el Chico Peña, que muchos se acordarán del caso Bomba. Bueno, él va a ser precisamente la defensa de los funcionarios, en este caso, involucrados en las luces LED. Entonces, es sumamente importante determinar, a raíz de la incautación también de los correos electrónicos, de los computadores que utilizaban estos dos funcionarios, ver hasta qué grado, en definitiva, había vinculación en orden a jerarquía con el resto de las personas involucradas en el ministerio. Era un tema que manejaba en este caso el propio Ministerio de Energía, el ministro de Energía estaba al tanto de estas circunstancias, los subsecretarios de la cartera. Entonces, todas esas circunstancias van a ser determinantes para verse efectivamente, y también, ojo, también ver en cuántas bases técnicas de cuántos municipios participaron, porque ahí está el tema, o sea, que hasta el momento si bien, se habla de 20 o al menos 20, al menos 20. Al menos se han contabilizado de contratos sospechosos de Telecom, al menos 22 contratos en distintos municipios, ¿ya? Y eso se están viendo qué grado de injerencia también tuvo el Ministerio de Energía, o también los montos desarrollados. Quizás los dos contratos más onerosos, o dentro de los top 3 de Telecom, se encuentran Las Condes, Recoleta y Melipilla. Ya, 3 municipios, que con 3 políticos de distintos estirpes. Entonces, estamos en definitiva viendo ahí si es que en esos casos hubo alguna maquinación, o en este caso también, y eso es importante, el desarrollo del Ministerio de Energía, porque también podrían haber hecho caer a los municipios. Porque claro, si uno dice, mandaba al Ministerio de Energía y los expertos nos dicen, estas tienen que ser las bases, uno dice, bueno, actúa de buena fe y al final vamos. Entonces se está haciendo esa diferenciación respecto de donde hay actos de corrupción, como el caso de acá de Iquique, donde hay escuchas telefónicas, pagos en bolsas de basura y una serie de hechos, o también en el caso de que se pueda haber actuado de buena fe. Bueno, eso va a ser parte de la investigación nacional. Sí, los auditores, el público en general no tuvo acceso a escuchar el testimonio de los hechos que hace el fiscal jefe. No es testimonio, en realidad es el relato de los hechos, lo digo bien, que hace el fiscal jefe Gonzalo Guerrero, y nosotros como prensa tuvimos solamente acceso a escucharlo y no poder emitirlo de alguna manera todavía, ¿no? Porque tiene un secreto de la investigación, hay también están guardando la identidad de las personas formalizadas, pero a ver si le contamos un poco a la gente cuáles son los puntos más, no sé si sabrosos, pero al menos lo que llama más la atención en este caso de soborno y corrupción que involucra a estos personajes públicos que hoy día cumplen prisión preventiva. Mira, yo creo que primero... Desde el punto de vista legal, por último. No, desde el punto de vista legal hay que entender que primero el gran detalle no de detalle, sino que dato de la causa es la transversalidad bajo la cual se movían. O sea, eso yo creo que también hay que determinarlo. En este caso estamos hablando de 4 concejales de distintas áreas políticas, la UDI, el Partido Socialista, el Sorismo, el Partido Radical, y esa transversalidad al final del día se encontraban un punto de encuentro para ponerse de acuerdo en cuánto iban a cobrarle a la empresa, cuándo tenían que pagar, cuándo tenían que presionar al consejo, en el consejo municipal, porque ahora también hace mucho sentido que en varios consejos municipales estos concejales preguntaban por las licitaciones derechamente. O sea, preguntaban cómo iban, cuántas empresas estaban. Y eso uno decía, ojo, nosotros no nos podemos meter, pero ellos insistían en seguir preguntando respecto a estos temas. Y eso llevó que incluso hace una semana, aprobáramos un nuevo reglamento que prohíbe en este caso hablar de licitaciones que no estén aperturadas en el Consejo Municipal, para evitar precisamente esto. Segundo, después, cómo se hace la coordinación para la entrega de los dineros. O sea, también yo creo que eso es uno de los datos más freak, porque al final te das cuenta que esta empresa lo hace y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Cuando tú eres capaz de arrendar un vehículo, un rentacar en Vitacura, entregárselo, en este caso a Johan Vieira, una bolsa de basura de 50 millones, y que él se venga manejando de Santiago a Iquique con 50 millones de pesos una bolsa de basura, es que tú decís, acá esto no lo hicieron, no es la primera vez. Ya lo han hecho siempre, porque al final saben para no dejar registro. Y eso también es importante, porque para no dejar registro incluso utilizan empresas de otros sectores y de otros rubros
para ir emitiendo facturas falsas y poder sacar esos dineros de la manera más limpia posible. Ahora, era un mecanismo el que estaban utilizando. Si uno llevara esto a una serie de Netflix, para mí esa imagen del vehículo arrendado en una rentacar saliendo de una oficina en Santiago al aeropuerto con una bolsa de basura con 50 millones de pesos en Exeremi, para mí es el primer capítulo de la serie versión chilena o versión tarapaqueña del mecanismo. No, por eso digo, ese es un dato muy, muy sabroso, y ahí te das cuenta cómo en todo el trayecto los concejales llamaban directamente, llamaban a Felipe Arena, llamaban a Guillermo Cejas: ¿dónde vas? ¿Cómo estás? Te esperamos con un asado. Hicieron un asado para recibirlo y repartirse la plata. Y siguen repartiendo 10 para ti, 10 para acá, 10 para ti. Entonces, sin duda son situaciones que... Pero también claro, hubo también, lo que yo escuché en ese relato, que también hubo al interior algunos que no entregaron, o en este caso el Bisagra no entrega la plata a otros concejales, que les queda debiendo, bueno, por así decirlo. O sea, bueno, ahí uno se encuentra, insisto, es para serie, porque al final te das cuenta no solamente de vicios personales, porque en este caso era adicto al casino, ludópata, lo declaran todas sus amistades, y en esa ludopatía se gasta la plata de otro concejal, se gasta la cuota, la parte. Y al final el otro concejal, claro, también llegamos a una situación súper chistosa desde el punto de vista de la corrupción, porque el corrupto no tiene dónde reclamar. En este caso, el concejal que perdió la plata no tenía dónde lo va a funar. Lo va a funar por Facebook: oye, te quedaste con la coima, jodió. Y lo mismo pasó después respecto a las otras cuotas que tenía que pagar la empresa. Porque claro, la empresa se cumplió, pagó la primera cuota, y cuando tenía que pagar la segunda y la tercera, dijo: no, yo no les pago, se demoraron mucho ustedes en ayudarme, así que chao, váyanse. Y claro, ¿y dónde estos corruptos iban a reclamar? Bueno, quizás iban a ir a reclamar a la FIFA, donde la corrupción quizás es más permanente, pero acá en estos casos es parte de las cosas, insisto, insólitas, que uno va entendiendo los relatos y que se van a tornar, yo creo que mucho más insólitas y graves a medida que avance la investigación. Cuando conozcamos más declaraciones de los imputados, de los formalizados, porque hoy día ¿cuántos de ellos han declarado, al menos de los personajes que conocemos acá en la zona? Hasta el momento han declarado cuatro imputados locales. ¿ya? La mayoría, en términos generales, entenderán que no podemos vertir antecedentes específicos de las declaraciones, pero la mayoría ha reconocido los hechos. O sea, ninguno ha dicho: yo nunca me reuní con la empresa, o yo no recibí la plata, o yo no... Ninguno ha declarado su inocencia. Ninguno ha declarado inocencia. O sea, todos han reconocido los hechos, pero sí hay antecedentes que son importantes y que eventualmente la indagatoria de la investigación y las diligencias que se están realizando hasta el momento van a ser determinantes. Por ejemplo, muchos vinculan a que eventualmente podría existir un quinto concejal involucrado en estos hechos, y eso lógicamente es complejo, porque se está hablando de una quinta persona. Entonces se están recabando antecedentes respecto a las escuchas telefónicas, si eventualmente hubo contacto telefónico con estas personas, si hubo gestiones por parte de este quinto concejal respecto a eso, o si eventualmente están tratando de involucrarlo solamente por enlodar, o eventualmente para causar un perjuicio. Eso es parte de la investigación. Y lo mismo respecto de otros personajes políticos, que también va a pasar a nivel nacional. Ya se están hablando de exdiputados, de exsenadores, que hacían de gestores y se dedicaban a viajar de Arica a Punta Arenas, ofreciendo a la empresa Telecom y ofreciendo, lógicamente, financiamiento para las campañas políticas, sobornos. Le decían al alcalde, a los concejales: aprueben esta empresa y nosotros lo apoyamos con 50, 100 millones de pesos. Entonces, toda esa dinámica va a ser sumamente compleja y va a dar cuenta de una situación, insisto, de corrupción bastante mayor a lo que nosotros pensábamos inicialmente solamente acá en Iquique. Matías, ¿tú crees que con el hecho de que ahora se haga a cargo de la investigación una fiscal de afuera, la fiscal de Ñuble, finalmente también agarrando todos los casos a nivel nacional, que son 22 municipios que tendría que investigar, pero el más avanzado, por supuesto, hasta ahora el de Iquique, esto podría ponerse lento, se podría trancar un poco la investigación, podría estirarse mucho el chicle? ¿Qué crees tú que eso podría ocurrir? Bueno, o sea, lógicamente cuando ya llega una fiscal nueva, se tiene que primero empapar de la investigación, conocer todos los detalles. Y acá estamos hablando de una investigación que ya lleva más de 2 años. Entonces, lógicamente que eso va a generar un retraso en las decisiones. Hasta el momento no ha habido ninguna determinación por parte de la fiscal regional si es que el equipo de trabajo va a seguir, por ejemplo, el fiscal local de Iquique, Gonzalo Guerrero, a cargo de la arista quizá Iquique, que a mí me parece lo más razonable.
y lo mismo debería pasar en los distintos municipios, pero lógicamente puede tornarse una situación bastante compleja. No solamente compleja, sino que puede retrasar bastante el proceso de investigación. Pero además, insisto, y creo que lo conversamos la semana pasada, también existe el temor que ante más se escale, ante más sepamos, ante más nombres aparezcan, y esos nombres estén en esferas de poder más importantes, porque claro, uno podrá decir, Felipe Arena acá en Iquique, sí, pero en Santiago no es nadie, pues, es un concejal más de 3.500. Pero claro, cuando ya empiezan a aparecer diputados, empiezan a aparecer senadores, empiezan a aparecer ministros incluso Claro. vinculados, ahí quizá uno ya dice, chuta, ¿tendrá la independencia esta fiscal regional para seguir esta investigación o vamos a caer de nuevo en la promesa de Jorge Abbott, en el caso Soquimich o en el caso Corpesca, de no ir contra los poderosos y hacer cierres parciales? Entonces, esa es una situación que nos... Ir más cerca aún del punto de vista de las fechas, la situación de Rancagua quedó tapada con tierra, todo el escándalo de Rancagua de los jueces quedó hasta ahora. Después se armó toda una pelea entre fiscales y creo que ahí el tema se logró tapar, pero claro, entonces comienzan a ocurrir este tipo de cosas que uno a veces le hacen dudar un poco de la justicia, pero trayéndolo nuevamente a lo local, estas personas que están formalizadas, estos ex concejales, podría también, he escuchado por ahí voces cercanas que esto podría llevar a abrir otros casos que podrían declarar incluso situaciones de otra época o de otras licitaciones, por así decirlo claramente. Sí, no, eso es una certeza. Acá se están indagando y nosotros también parte de las diligencias que hemos solicitado va en orden a abrir el abanico, no solamente de la situación de las luminarias y de la empresa y Telecom, sino que también de determinar si en otras licitaciones eventualmente hubo participación o existía el mismo negocio. O sea, a ver, aclaremos también. Acá por mucho que se haya acercado un gestor determinado a favor de la empresa, un corrupto, no un gestor, un corrupto de la empresa, a comprar a los concejales, también había una disponibilidad de los concejales en orden a fijar precios, a fijar cuotas, a fijar tarifas. Entonces, si eventualmente ya fijaron tarifa en una oportunidad, ¿por qué no lo hicieron en la próxima? Y ahí hay antecedentes que son relevantes y que se están indagando en orden a determinar, por ejemplo, algo Vox Populi, que quizás muy menor, quizás en cuanto a hecho corrupción, que es el tema de las patentes de alcohol, pero hay una serie de escuchas telefónicas y de informes policiales que dan cuenta de cómo algunos recibían llamadas de terceros diciéndole, oye, va a pasar esta patente, apruébenla, ok, yo te cobro 600 lucas. Entonces, bueno, todo eso también es importante determinar cómo esa situación se pudo haber visto en otras materias, porque, por ejemplo, patentes de alcohol, nosotros al año en giro ordinario, en una renovación en enero, aprobamos 600 o 650 patentes de alcohol. Entonces, uno dice, no, chuta, que se haya asegurado 10, que se haya asegurado 20, son 10 millones, son 12 millones de pesos. Entonces, bueno, eso también es parte del indagatorio y nosotros, al menos a mí en lo particular, me interesa que se indague y se investigue en esas circunstancias, al menos hay antecedentes que así lo dejan establecido, porque en definitiva esto es transparentar que estamos en presencia de personas que no cometieron un acto de corrupción en específico, sino que al final utilizaron su cargo público. Este caso no sería el único ni el primero, ese sería el punto. No, y además que utilizaban su cargo público para ejercer su propia industria. O sea, al final ellos no representaban intereses populares, representaban sus propios intereses y lo que buscaban era asegurar la mayor cantidad de rédito en los periodos electorales que ellos tenían. Entonces yo creo que esa situación va a ser determinante dentro de la investigación. Lo más probable es que se vayan separando distintas investigaciones. Nosotros hemos solicitado reabrir, por ejemplo, la situación de los estacionamientos, del contrato de licitación de estacionamientos, porque también nosotros hemos votado el término y varios de estos concejales o defendían a la empresa o se abstenían o salían de la sala. Bueno, todas esas circunstancias nosotros las estamos solicitando reabrir en base a estos nuevos antecedentes. ¿Esa solicitud de reapertura que tú dices se le pide al mismo municipio las actas? ¿Cómo se hace eso? No, nosotros primero estamos solicitando una reapertura desde el punto de vista judicial, porque en el caso de los estacionamientos existen investigaciones que están pendientes, pero además hemos solicitado ya indagar como diligencia específica, se vayan trayendo las actas de los consejos municipales, pero también los audios, porque están grabados. Entonces, eventualmente, y uno lo podría escuchar, y eso inclusive los medios lo podrían hacer, que es muy interesante. Por ejemplo, ver cómo determinados concejales, en el caso de Felipe Arena,
en sus puntos varios, en vez de defender a la población, defender a un sector en específico de Iquique, buscaba favorecer a la empresa y Telecom, en el caso, por ejemplo, de las luminarias. Y ahí queda grabado, o sea, queda público, queda el registro del acto de corrupción. A propósito de eso, Matías, qué lamentable que todavía no se hagan públicos los consejos municipales, ¿eh? Que no sean transmitidos en directo. Yo creo que la pandemia, Cristian, fue dentro de lo positivo está eso, porque efectivamente hace una semana o 2 semanas se empezaron a transmitir ahora. Ya se están transmitiendo a través de la página de Facebook del municipio y eso da ya al menos un cambio. Yo estoy de acuerdo contigo. Se podía, existía la voluntad, en eso hay varios concejales, que yo siempre digo, la concejala Yaña era la que más molestaba por el tema de que se transmitan, nosotros siempre también creíamos que era necesario, pero hoy por hoy se podía y se está haciendo. Yo creo que esa es al menos una herramienta quizá menor, pero importante para efectos de la transparencia y de que la gente pueda ver y oír lo que hacen sus concejales. El próximo capítulo de esta miniserie de Netflix, el próximo lunes, porque ya vamos de lunes a lunes, como una serie finalmente vamos a estar nosotros, ¿no? Es que lo más probable es que avance de esa forma porque cada vez aparecen antecedentes o situaciones distintas. O sea, hace una semana nosotros decíamos, eventualmente hay funcionarios del Ministerio de Energía involucrados. Hoy, hace ya una semana, hay certeza de que hay 2 funcionarios involucrados. Están identificados, ya declararon como imputados, tienen hasta defensa. Entonces, insisto, esto tiene una dinámica muy, muy, muy grande porque el engranaje de la corrupción era muy amplio. Entonces, yo creo que es relevante ver cómo va a seguir avanzando y como bien señalas tú, esto va a ser un capítulo que nos va a seguir hasta que lleguemos, y es lo que esperamos nosotros, que es la condena de cada uno de estos personajes que participaron en este escándalo de corrupción, quizás uno de los más relevantes que hemos tenido, al menos en el municipio de Iquique, en la última década. Terminemos el capítulo de hoy contando la otra parte de la historia, que cuando arriendan el rentacar en Santiago, este ex Seremi se viene en auto manejando porque solo había comprado el pasaje de ida en avión, porque justamente para no tener que declarar esa plata que tenía que traer de Santiago para Iquique, esto lo dice textualmente el fiscal. Así terminamos el capítulo de hoy de esta miniserie de corrupción, el mecanismo a la iquiqueña, ¿no? El mecanismo a la iquiqueña, ¿no? O sea, de verdad va a ser insólito. Yo creo que hay alguna persona que se entretenga ahí redactando series con esto, tiene para varias temporadas, capítulos, pero insisto, yo creo que el capítulo más importante, y eso es lo que al menos yo creo que todos queremos, es que esto finalice con condena, porque si no, el último capítulo quizás sería una fuga a una situación bastante escabrosa. Yo creo que acá lo normal, y eso es lo que esperamos todos, yo tengo esa convicción, es que al menos los 4 concejales involucrados hasta el día de hoy, en este caso Luminaria, sean condenados, pero también inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, porque yo creo que nunca más tienen que pisar una oficina pública en representación de nadie. Matías Ramírez, abogado, creyente en el caso Luminarias, caso corrupción y panelista de nuestro programa los días lunes con este caso que lo vamos a seguir al pie tal cual lunes a lunes. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Chao, Cristian, que estés bien. Chao, chao. Chao, Matías.